A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si existiera una especie de plano secreto? Una estructura universal que compartieran, pues, todas y cada una de las reglas que seguimos, desde las de un simple juego de mesa hasta, no sé, el mismísimo código penal. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a descubrir juntos ese ADN oculto, eso que en el fondo define cómo se ordena nuestro mundo. A primera vista, la verdad es que parece que no mucho, ¿no? Pero la respuesta es sorprendentemente elegante. Resulta que todas son en realidad manifestaciones de un sistema que está por debajo organizando nuestras acciones. Y para que lo entendamos bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir a una persona, a un tal Juan, en una situación muy, muy concreta. Aquí lo tenemos. Conozcamos a Juan. Él va a ser nuestro guía en todo esto. A través de su experiencia, de lo que le pasa en el juzgado, vamos a ver cómo todos esos conceptos que suenan tan abstractos sobre las reglas, de repente cobran vida, se vuelven reales, tangibles. Su historia, vaya, va a ser el hilo conductor de todo este análisis. Venga, vamos a ver rápidamente la hoja de ruta. Primero, nos metemos con las 4 caras del lenguaje. Luego, exploramos este mundo lleno de reglas. Después, abrimos el manual de un tal von Wright para ver los tipos principales. Y luego, los otros tipos. Casi al final, le haremos una autopsia a una ley. Y para rematar, veremos por qué todo este plano, toda esta estructura, es tan importante. Vamos al lío. Bueno, para entender bien las reglas, lo primero es lo primero. Hay que entender la herramienta con la que se construyen. Y esa herramienta no es otra que las palabras. Según el jurista Genaro Carrió, el lenguaje no tiene un único trabajo, no, sino que cumple 4 funciones principales. Estas son las 4. A ver, es bastante intuitivo. Usamos el lenguaje para describir el mundo, para informar, como hace la ciencia. También lo usamos para expresar cómo nos sentimos, ¿no? Como en la poesía. La tercera función, que es la que nos interesa, es la directiva, o sea, para dar órdenes o guiar. Y por último, una muy curiosa, la operativa. A veces, el simple hecho de decir algo ya es hacerlo. Piensa en un sí quiero en una boda o en prestar juramento. Vale. Y ahora volvamos a nuestro amigo Juan, porque aquí es donde se ve todo clarísimo. Fijaos en cómo él, sin ser consciente, utiliza los 4 tipos de lenguaje en el tribunal. Cuando cuenta lo que vio, que el conductor rodó por la calle, está usando el lenguaje descriptivo. Cuando suelta eso de que fue muy feo, ahí está la función expresiva. Cuando el tribunal lee las normas del código, está recibiendo lenguaje directivo. Y cuando jura decir la verdad, ¡zas!, función operativa. Sus palabras están realizando la acción de jurar. Bien, hasta aquí claro, ¿no? Las reglas usan un lenguaje que dirige, que guía. El problema es que nuestro mundo está a rebosar de directivas de todo tipo. Órdenes, instrucciones, consejos, de todo. Así que para no volvernos locos, necesitamos una forma de organizarlas, de poner un poco de orden, de clasificarlas, para poder analizarlas bien. Y esa es la gran pregunta, la que lo empieza todo. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de una norma jurídica? Este es nuestro punto de partida. Y para responder, nos vamos a apoyar en la clasificación que propuso un filósofo, George Henrik von Wright. Él nos da un mapa, la verdad es que muy claro, para navegar este universo tan complejo de las normas. La idea de von Wright es bastante sencilla, en el fondo. Divide el mundo de las normas en 2 grandes grupos. Por un lado, las que él llama normas principales, que vienen a ser como los pilares, la estructura fundamental del sistema. Y por otro, las secundarias, que, bueno, se apoyan en las primeras o son combinaciones de ellas. Así que, lógicamente, vamos a empezar por los cimientos, por los pilares. Vamos a ver entonces esos 3 pilares. Hay que pensar en ellas como las formas más puras, las más fundamentales de reglas. Son, por así decirlo, la base sobre la que se construye prácticamente cualquier otra norma que se nos pueda ocurrir. A ver, vamos a desgranarlo. Primero, las reglas definitorias son las que, como su nombre indica, definen una actividad. Las reglas del ajedrez son el ejemplo perfecto. Sin ellas, no hay juego. Segundo, las directivas técnicas son básicamente instrucciones para conseguir algo, el manual de la tele para que funcione. Y tercero, y aquí está la clave para nosotros, las prescripciones. Estas son órdenes que vienen de una autoridad y que buscan dirigir el comportamiento de la gente. Y es justo aquí, en esta última categoría, donde viven las normas jurídicas. Vale, ya tenemos los pilares. Ahora vamos a fijarnos en esas otras normas, las secundarias. A lo mejor son un poco más sutiles, no tan evidentes, pero ojo, son igual de potentes a la hora de guiar nuestro comportamiento. Son esas reglas que están ahí, escondidas a plena vista. A ver, las normas ideales son las que establecen un modelo a seguir. Definen qué es ser un buen algo, un buen abogado, un buen profesor o esa figura del buen padre de familia que a veces aparece en derecho. Luego están las costumbres, que son esos hábitos sociales que se convierten casi en ley. No están escritas, pero sentimos la presión de cumplirlas. Como Juan, que al entrar al tribunal por costumbre da la mano.
Y finalmente, las normas morales, que son más complejas y tienen raíces filosóficas. Pueden venir de un mandato divino o de la idea de que hay que seguir ciertos pasos para alcanzar un fin, como la felicidad. Muy bien, pues hemos llegado al corazón de todo este análisis, al plato fuerte. Como ya hemos dicho que las leyes son prescripciones, ahora vamos a hacer precisamente eso, coger una y ponerla bajo el microscopio. Vamos a diseccionarla, porque von Wright identificó ni más ni menos que 8 elementos que forman su esqueleto. 8 componentes esenciales. Este es el plano detallado de cualquier norma jurídica. La gracia de esto es que si los conocemos, podemos desmontar cualquier ley o reglamento para entender perfectamente qué es lo que hace, a quién se dirige y cuándo se aplica. Empezamos por el primero, el carácter. Esto es básicamente para qué sirve la norma, qué intención tiene. Puede ser de 3 tipos. Una obligación, algo que debes hacer, como pagar impuestos. Una prohibición, algo que no debes hacer, como mentir en un juicio. O un permiso, algo que puedes hacer, como ejercer tu derecho a la libre expresión. Fácil, ¿no? El segundo elemento es el contenido. O sea, ¿qué es exactamente la acción o actividad que la norma regula? Puede ser algo muy concreto y puntual, una acción como pagar, o puede ser una actividad, algo que se mantiene en el tiempo, como fumar. La clave aquí, claro, es la precisión. Seguimos. Tercer punto, la condición de aplicación. Me gusta pensar en esto como el interruptor de la regla. Es la circunstancia que tiene que ocurrir para que la regla se encienda y empiece a funcionar. Y aquí, mucho ojo, porque esto nos lleva a una distinción que es fundamental. A ver, la diferencia es clave. Una norma puede ser categórica, es decir, la condición para que se aplique está en el propio contenido. Si te dicen cierra la puerta, la orden es directa, no hay más. Pero también puede ser hipotética, y aquí necesita una condición extra. Si llueve, cierra la puerta. La obligación de cerrar la puerta solo aparece si se cumple esa condición, que llueva. Y la inmensa mayoría de las leyes son así, son hipotéticas, siguen la estructura de si pasa X, entonces Y. Por ejemplo, si alguien mata a otro, entonces tendrá tal pena. Y con estos 5 elementos ya completamos el plano. Vamos a verlos rápido. La autoridad, que es quien crea la norma, por ejemplo, el Parlamento. El sujeto, que es a quién va dirigida, por ejemplo, todos los argentinos o los mayores de 18 años. La ocasión, que define el espacio y el tiempo en que se aplica, como en prohibirlo fumar en el hospital. La promulgación, que es cómo se comunica para que la conozcamos, como publicarla en el boletín oficial. Y por último, la sanción, que es el y si no lo cumples, te pasará esto. La amenaza, vaya. Vale, perfecto. Hemos desmontado una ley en 8 piezas. Después de este análisis tan detallado, es normal que surja la pregunta, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Por qué es tan importante conocer la anatomía de una regla? Pasamos de la teoría a la práctica. Pues porque esto, en el fondo, no es solo teoría, es una herramienta súper potente de pensamiento crítico. Nos da la capacidad de mirar cualquier ley, cualquier reglamento o incluso una norma social no escrita y entenderla de verdad. Entender cómo funciona, qué busca, a quién obliga y qué pasa si no se cumple. Es la diferencia entre ser un mero receptor de reglas y ser alguien que las analiza. Porque con este esquema en mente, de repente, cualquier norma que nos rodea se convierte en un objeto de análisis fascinante. Desde una simple señal de tráfico hasta la letra pequeña de un contrato. La pregunta importante ya no es solo qué dice la regla, sino cómo está construida y por qué está construida así. Ahora que el plano está claro, la cuestión es ¿qué regla será la primera en ser analizada?